Hola a todas y bienvenidas a un nuevo episodio del Olimpia Podcast. Hace un montón que no grabo episodios. No lo tenía planeado, la verdad que pensaba seguir grabando, pero bueno, estuvo mi familia de visita por acá, después estuvieron amigas. De hecho, acabo de volver de ir a saludar a una de mis amigas en el aeropuerto, entonces bueno, fueron días especiales y en mi plan de grabar episodios, bueno, por supuesto que quedó un poco relegado y decidí estar con quienes me vinieron a visitar, que la pasé muy hermoso. Entonces, bueno, la verdad que me costó bastante encontrar el tiempo para grabar algo que me encanta. Pero bueno, como que le estaba dando vuelta, empecé a notar que estaba empezando a procrastinar y quienes trabajan conmigo, quienes me escuchan, saben cómo es la clave para interrumpir la procrastinación y en mi caso me vuelvo muy mental, empiezo a rumiar bastante. La procrastinación, como siempre les he dicho antes, es una de nuestras estrategias para regular emociones, para regular generalmente algo que puede ser, en mi caso estaba haciendo un poco como de autoexigencia detrás, esto de no sé de qué hablar porque había pasado ya bastante tiempo, tampoco tanto, porque la verdad que he pasado mucho más tiempo sin el podcast, pero bueno, 3 semanas creo, sin grabar y me empiezo a enredar mucho en los temas en los que quiero hablar y claro, son tantos que acabo sin decidir ninguno y entonces lo vuelvo a patear una semana más y luego otra por no decidir y eso es un problema. Y para quienes trabajan conmigo o me escuchan, digo, y trabajamos o con procrastinación o con toma de decisiones, saben que para mí es un músculo que tenemos que estar entrenando permanentemente. Si hay una base o un patrón, a veces más como de perfeccionismo, de autoexigencia, de regular el malestar, evitando hacer o dándole muchas vueltas y leyendo una y otra vez o eligiendo un tema y luego otro, pero no avanzando en ninguno, es un problema. En mi caso, no solo porque lo trabajo todos los días en mi consulta, sino por mi experiencia personal de vivir trabajando sobre mí misma, es algo que me doy cuenta apenas o quizás apenas o un momento después de que lo empiezo a hacer y entonces me es más fácil interrumpirlo y avanzar. Por eso siempre digo que soy muy proactiva, muy manija, diría. No sé cómo ponerlo en un término más elegante. Estoy siempre haciendo cosas, pensando cosas, implicada en ideas, proyectos, planes. Eh, Quienes comparten más tiempo conmigo saben que siempre estoy con algo dando vuelta y eso mucho tiene que ver con no enredarme en el mundo de las ideas que siempre son muy lindas, pero eso desconecta a veces de lo que es implicarte en un proyecto y tomar contacto con la incomodidad, que significa tomar decisiones y decirle algo que sí, significa decirle un montón de cosas que no. Entonces, cuando estaba pensando en qué hablar en este episodio, me empiezo a dar cuenta que empiezo a hacer eso, como ay, este tema me gusta, pero bueno, quizás este me gusta más, ay, pero y de este me escribieron hace unos días preguntándome sobre esto, o de este hablé en la newsletter y gustó un montón el tema, entonces voy a hacer de este, bueno, y cuando empiezo en esa pelota de nieve, sé que es cuando tengo que interrumpir, ahí nomás, tomar una decisión en pocos minutos. Yo siempre digo que nos tenemos que poner una ventana de tiempo que empiece y acaba y que en ese momento yo tengo que tomar la decisión, mientras menos mejor, por supuesto que hay decisiones que nos van a tomar más tiempo, pero si son decisiones como esto, que es grabar un episodio, que no es una decisión, qué sé yo, tan eh, que mueve la aguja en mi vida o tan contundente, tiene que ser una decisión que tomemos rápido. Para cuando trabajo con emprendedoras, les voy a decir lo mismo, no pierdas tiempo en la plataforma digital que vas a usar, no pierdas tiempo en el Canva y darle tantas vueltas al diseño, no pierdas tiempo en cuál va a ser el título del taller o del curso que vas a lanzar. No es tu mejor tiempo invertido ahí, el tiempo tiene que estar en desarrollar una visión estratégica, en aplicar y mejorar y mejorar y mejorar, pero estar en ese movimiento y no tanto en el pre-toma de decisión, en esto de la hiperreflexión, porque, bueno, siempre va a haber un montón de opciones que funcionan muy bien, siempre va a haber un montón de decisiones
que nos gustaría que sucedan o opciones que nos gustarían atender, cuidar, implicarnos y eso, bueno, no pasa, no funciona, nuestra vida tiene sus limitaciones. Entonces me metí a hablar de toma de decisiones, no es de esto de lo que vamos a hablar en el episodio de hoy, pero creo que es un tema importante porque bueno, es algo que sé que muchas de las que me escuchan lidian con eso y sé que, bueno, he hablado en otros episodios sobre toma de decisiones, es uno de los temas que más me gustan. Lo saben, es uno de los músculos más importantes para desarrollar en nosotras todo el tiempo, todos los días de nuestra vida. Es muy importante y por eso, bueno, arranco con esto porque sé que yo soy de las primeras que se enrieda. No me cuesta tanto, bajo rápido y aplico rápido, pero me estaba pasando con este episodio. De hecho, lo noté, fue como empecé a dar vueltas esta mañana sobre qué iba a hablar, me senté con la compu, empecé a escribir, luego no lo grabé y fue como no. Empecé a hacer eso, me estoy dando cuenta, ¿no? Esto como de conocerse una misma y por eso, bueno, creo que es tan importante estar trabajando sobre una misma y empecé a darme cuenta que empezaba a enredarme en eso. Así que, bueno, es parte de conocernos y de entrenar esto de la toma de decisiones para poder tomar contacto, como siempre les digo, con lo que sucede después de que tomamos la decisión y no quedarnos con esa parálisis por análisis tan común en nosotras. Bueno, nosotros digo, en las personas con las que quizás yo trabajo y trabajo en los programas o en las sesiones o en las mentorías. Pero bueno, podemos hablar de toma de decisiones si quieren que hable más. Ustedes siempre escríbanme, a mí me encanta leerlas y siempre las respondo, que a veces me puedo tomar unos días, pero siempre respondo, me encanta. Así que si les interesa este tema, díganme. Pero bueno, antes de eso, vengo con noticias que ya faltan muy poquitos días, pero quería igual contarlo por acá por el episodio porque nada, me hace un montón de ilusión y estoy muy contenta y amo los encuentros que tenemos juntas en vivo, en directo. Para mí nada, es muy hermoso ese encuentro, es muy potente, no hay nada que disfrute más y que creo que nos dé más energía y más, diría aprendizaje, porque creo que uno aprende mucho más de los grupos que de los espacios más individuales, o por lo menos yo soy de las que cree eso, porque hoy de hecho estuve en una clase, de nuevo grupal, digo yo como alumna, en una clase de negociación y... Y claro, hay preguntas que a una no se le ocurren y las hace otra. Esto de aprender, bueno, en grupos es muy hermoso. Así que vamos a tener un encuentro. Todo esto para decirles que tenemos un taller gratuito en unos días sobre autocuidado, límites personales, lidiar con la culpa y el set de habilidades que necesitamos aprender para ponernos en el centro de nuestra vida, a nosotras y a nuestros proyectos. Va a ser el jueves, este jueves, 7 de agosto. Y en toda la información les voy a dejar el link por si no se sumaron. Súmense, ya somos más de 1000 mujeres que se apuntaron. Estoy muy feliz porque solo di este taller una vez el año pasado y fuimos, que se anotaron, creo que 200 personas, algo así. Y pensar que, nada, un poco después, armándolo de nuevo, ya seamos 1000, bueno, nada, es muy increíble, me alucina. Gracias siempre por la confianza. Es para todas las que puedan sumarse, obviamente queda la grabación después de eso, pero va a ser en directo por Zoom, porque bueno, me encanta saber que sea de donde sea que estemos, podemos conectarnos. Vamos a estar más o menos 1 hora y media y durante ese rato juntas vamos a hablar de por qué tantas veces terminamos diciendo que sí cuando en realidad queremos decir que no, cuando técnicamente sabemos cómo decir que no o qué tenemos que decir y vamos con esa idea y después estamos en el momento y nos cuesta y acabamos accediendo o diciendo que sí o cediendo ese límite. No es tan fácil como que nos falta fuerza de voluntad, no es tan fácil como que no sabemos poner límites o no sabemos decir que no, sino que hay un proceso de base que necesitamos aprender de nosotras mismas. Así que vamos a estar hablando de eso desde la psicología, por supuesto. Después vamos a hablar de dónde viene el hábito de complacer y por qué no alcanza con proponerse dejar de hacerlo, ni esto de saber decir que no, porque es tan fuerte, porque está tan reforzado en nuestra vida, porque aunque lo notamos nos cuesta cambiarlo.
qué emociones se activan cuando empezamos a priorizarnos y cómo podemos lidiar con ellas, esto de la culpa, del miedo, de esta incomodidad que aparece, para mí es de los temas más importantes. Y sobre todo, cómo empezar a poner límites con mucha más claridad y menos culpa. Esto es uno de mis temas favoritos, el de aprender a cuidarnos, lo que para mí es el verdadero autocuidado, porque yo trabajo cada semana en consulta con mis pacientes y también en mí misma, todo el tiempo. El patrón o el hábito que tengo de complacer, obviamente hoy mucho mejor y mucho mejor trabajado, pero siempre ha sido algo que he tenido que trabajar en mí y que lo trabajo todas las semanas con mujeres. Para mí es el tema número uno cuando se trata de hacer cambios reales en la vida. Cuanto más trabajamos en nuestros límites y en el autocuidado, mejores se vuelven nuestros vínculos, nuestra relación con nosotras mismas, con nuestros proyectos, con cumplir con nuestros anhelos. Incluso tiene costos, no solo en nuestro tiempo, en nuestro descanso, sino en nuestras finanzas, en nuestra salud. Por eso, cuando empezamos a trabajar sobre esto, es cuando más avanzamos en todas las áreas que nos importan. Por eso me importa tanto este tema, sobre todo en nosotras. Así que si te interesa y todavía no pasó y lo estás escuchando muy cerquita de haber lanzado este episodio, regístrate que vamos a poder tener 1 hora y media juntas conversando sobre esto. Obviamente es un taller gratuito. Siempre hago esto porque ese mismo día voy a abrir las puertas para Priorizarte, que es mi programa en el que trabajamos juntas con mayor profundidad sobre este tema. Así que con el objetivo del lanzamiento y de que abrimos las puertas de Priorizarte, que las abro una vez en el año, que va a ser esta vez nada más unos poquitos días, va a estar abierto 3 o 4 días las puertas y cerramos, o sea que con el objetivo ese, digamos, armó este taller gratuito para quienes no puedan sumarse al programa y quieran sumarse a un espacio gratuito, para quienes quieran seguir aprendiendo este tema, pero todavía no estén dispuestas o no estén en un momento en el que quieren hacer ningún programa de psicología o de desarrollo personal, pero tienen ganas de aprender. Así que creo que es un hermoso espacio para hacerlo. El año pasado, cuando lo hice, tuvimos un montón de feedback muy, muy, muy lindos. Este va a quedar aún más lindo, así que si pueden, vénganse. Vamos a hablar de la incomodidad que sentimos al poner límites, de la culpa que aparece cuando elegimos algo para nosotras, de cómo cambiar ese patrón de complacer con herramientas concretas, amables, pero sostenibles en el tiempo. ¿Sí? Dicho todo esto, vamos al episodio de hoy. En este episodio quiero darles como algunos movimientos que para mí son muy importantes de trabajar cuando estoy trabajando sobre, de nuevo, cuidarme mucho mejor y aprender a priorizarme. Y el primero de todos, y voy a empezar con este porque creo que es el que muchas de ustedes no estarán de acuerdo cuando me escuchen, pero esto se los voy a explicar y es una de las cosas que trabajo mucho y que desde la psicología trabajamos mucho y tiene que ver, el número uno, tiene que ver con que no podemos hacer que otra persona sienta algo, no somos responsables de que otra persona sienta algo. A veces, casi todo el tiempo, nos hacemos cargo de las emociones de los demás como si fueran nuestra responsabilidad, como si fuéramos las autoras de lo que sienten y no lo somos. Nuestras acciones, por supuesto que importan, lo que hacemos tiene un impacto, pero cómo el otro reacciona, el qué se imagina, desde dónde interpreta lo que decimos, depende de muchísimas otras cosas que no están bajo nuestro control, cómo es lo que está viviendo esa persona ese día, cómo es su historia personal, cómo son los recuerdos que se activan en esa interacción, cómo son los mensajes o la narrativa que construyen su mente con lo que escucha. Por eso podemos ser amables, consideradas, responsables, pero no podemos garantizar que el otro no se sienta mal y no deberíamos vivir tratando de evitar que eso pase. Esto está muy asociado a lo que se espera de nosotras, de nuestra historia. Vamos a hablar mucho más de eso en el taller. Pero el ordenar nuestra vida en función de cómo el otro se siente o cómo la otra se siente, o el evitar que el otro sienta esto o lo otro, son de las cosas que más limitan, que más sufrimiento generan y que más agotamiento generan. Pensar o tener la idea y la convicción de que somos las responsables del bienestar o del malestar de la otra persona significa tomar decisiones en función de las expectativas de esa persona
de la historia de esa persona, del mundo emocional de esa persona, de la temperatura de esa persona. Y eso es un problema, porque como siempre les digo, tomar decisiones en función de lo que a nosotras nos importa, priorizar nuestro tiempo, nuestro descanso, nuestras emociones, nuestros anhelos, nuestros proyectos, nuestro lo que sea, siempre va a generar apoyo de algunos y juicios de otros. El estar en movimiento y estar jugando a nuestro favor va a hacer que haya personas que estén en desacuerdo con eso. Y como siempre, siempre, siempre les digo, si nosotros no estamos haciendo que las otras personas nos rechacen, generamos malestar en alguien o incomodidad o desagrado en esa persona, probablemente es porque entonces estamos tomando decisiones en función de nuestro entorno y no de nosotras mismas, en función de las expectativas del resto y no de nosotras. Por eso es una de las cosas más importantes de empezar a trabajar en nosotras, que tiene que ver con que no somos responsables de lo que la otra persona siente. Por supuesto que podemos ser respetuosas, como digo, y consideradas y amables, pero eso no va a significar nunca el no generarle malestar a alguien. Yo creo que todas las semanas en mi vida genero malestar en alguien porque tomo decisiones a favor de mi vida, de otras relaciones que quiero cuidar, de mi proyecto, de mi trabajo. Y eso hace que haya personas que no estén de acuerdo. Y nos pasa todo el tiempo. Nos pasa con nuestra familia y con relaciones de amistad y con nuestra pareja y con nuestro trabajo. Por eso siempre digo que nuestro termómetro en nuestra vida tiene que ser no el que no estemos generando malestar en nadie y que eso esté en cero, sino que probablemente esté siempre en movimiento y va a haber momentos en los que generemos un poco de más malestar y va a haber momentos en los que no. Ayer recibí un mensajito de una de ustedes que se anotó, digamos, en el grupo o estaba en el grupo de WhatsApp de la comunidad que creé para el taller gratuito que tenemos ahora el jueves de cómo aprender a priorizarte, y me contó que había escuchado uno de los episodios que yo les había compartido, que es el episodio 23, por si lo quieren ir a escuchar, y me contaba que había tomado una decisión importantísima en su vida después de muchísimos años formando parte de un área de trabajo, de un trabajo, perdón. Había tomado una decisión y había recibido mucha desagrado y rechazo de su entorno, sobre todo de su familia, porque bueno, les había llamado la atención, no estaban de acuerdo, no apoyaban, y ella igual, bueno, escuchaba el episodio y me decía que se había sentido muy representada porque era algo de lo que le había pasado, y, y aún con ese dolor, por supuesto, porque genera dolor, ¿no? Que esto quede claro, yo no estoy diciendo que sentirnos que generamos malestar en alguien, o tristeza, o rechazo, eh, no se va a sentir nada, o por supuesto mucho menos se va a sentir bien, probablemente se va a sentir mal. Somos seres sociales, somos seres gregarios, estamos permanentemente buscando ser aceptadas por el grupo, ser aceptadas por la otra persona. De eso depende nuestra supervivencia, de eso depende de que nosotras formemos parte de una comunidad, de eso depende de que estemos vivas, de eso depende ahorrarnos violencias. Entonces, generalmente direccionar nuestra conducta al servicio de no generar eso en otra persona tiene todo el sentido del mundo, ¿sí? Que esto quede claro. Ahora bien, armar toda nuestra vida en función de no generar eso, de no generar malestar en la otra persona, va a significar que yo esté jugando las reglas de otro y no las mías. Eso es así. Y por otro lado, esto de no podemos hacer que otra persona sienta algo, como no somos responsables de que otra persona deje de sentir algo, para mí es una de las cosas que yo más trabajo, porque quienes hemos sido socializadas, en la socialización de género, quienes somos mujeres, tenemos una vida entera desarrollando el foco de nuestra atención en la otra persona. Nosotras hemos sido mucho más entrenadas para estar al servicio del cuidado y de la asistencia de nuestro grupo humano a nuestro alrededor. Y esto tiene que ver con, por lo menos, o en general, de nuevo, algunas personas después pueden escuchar y decir, no, a mí no me pasó, esta no es mi historia. ¿Ok? Tuviste mucha suerte. En general hay números y hay como backup de estudios que dicen
lo que estoy diciendo. En general, los varones van a estar mucho más entrenados en su yo, en el self, en mirar sus propias necesidades, deseos, intereses, y las mujeres van a estar socializadas para llevar ese interés hacia otro, ¿no? Esto, el atender hacia afuera, en inglés podríamos decir el other awareness, y hacia nosotras sería self-awareness, es la conciencia, básicamente, de nosotras mismas. Y eso no está tan entrenado en casi todas las mujeres con las que yo trabajo. Por eso tengo que entrenar mucho esto del self-awareness, y voy a nombrar algo de esto ahora en este episodio, en un ratito. Pero una de las cosas que más tenemos que debilitar es esta idea de que somos responsables de que la otra persona esté bien o está mal. Yo sé que esto es lo más difícil del mundo, por supuesto que es mucho más fácil decirlo y muy complicado trabajar sobre esto, pero mi invitación es a que al menos empiecen a notar algo de esto en su vida cuando aparecen frases como: si ella está bien, yo me siento tranquila; si él está mal, yo entonces estoy mal; si ella está ansiosa, entonces yo también lo estoy; si alguien perdió a alguien y está transitando un duelo muy difícil, yo siento también mucho dolor y angustia, o estoy muy pegoteada a la emoción o al clima emocional de la otra persona. Y para mí esto es de las cosas más importantes, porque eso es un gran indicador de que lo que nosotras necesitamos hacer es desarrollar fronteras entre nuestro mundo interno y el mundo interno de la otra persona, entre mi experiencia y la experiencia de la otra persona. Uno de los ejemplos que yo más doy, y que incluso esto lo he contado creo alguna vez creo que acá o en alguna clase o taller o alguna sesión grupal. Cuando perdí, yo tuve hasta muy grande a mis 4 abuelos, pero cuando perdí mi primer abuelo, que falleció en el 2010, esto, bueno, quizás es muy personal, pero sé que tengo el consentimiento para contarlo. Mi mamá estuvo muy, muy mal, estuvo muy triste, y para mí fue muy difícil generar ese límite entre el duelo que estaba haciendo mi mamá, que era la de pérdida de su papá, de una persona absolutamente cercana a ella, que ella amaba, y, y lo que fue mi duelo, que era perder un abuelo al que yo también amaba y compartía un montón y tenía una relación muy cercana, pero no era la relación que tenía mi mamá, no era la historia que tenía mi mamá con él, y sin embargo para mí fue muy difícil delimitar ese duelo, el suyo del mío. Fue muy complicado, no lo logré. O sea, está claro, por eso se los estoy contando. Eso es una de estas, para mí es un claro ejemplo de cómo que sea difuso esta línea entre el límite de la otra persona, perdón, entre el dolor de la otra persona o entre la emoción de la otra persona y la mía. Esto me pasa mucho en sesión cuando alguien me dice: mi pareja es muy ansiosa, y yo acabo sintiendo tanta ansiedad como ella, como él, cuando acaba haciendo cosas y va a un ritmo y una velocidad, y, y se estresa mucho y lleva una velocidad en su vida y una sobrecarga en su vida que hace que yo acabe también así. Y una de las primeras cosas que yo empiezo a trabajar es: necesitamos crear frontera en eso, y necesitas notar el impulso que tenés de salir a pegotearte con ese patrón conductual, con esa experiencia que está teniendo la persona, esto de salir a chequear cómo está y tratar de resolverle su ansiedad, su estrés, su sobrecarga. Y entonces lo que acabamos haciendo es sobrecargarnos nosotras también, quedarnos más ansiosas, quedarnos prendidas como un pinito de Navidad. Por eso es muy importante notar cómo lidiamos con la emoción del otro, que al fin, esto lo digo para que se entienda más, pero en realidad sería: las personas presentan una serie de claves y de conductas que nosotras las leemos en función de nuestra historia, y entonces acabamos haciendo A, B, C o D, depende de nuestra historia, y va a ser que entonces acabemos sintiendo ansiedad, no porque nos metamos en el cuerpo de la persona y sepamos lo que esa persona está sintiendo, ni por proyectar nada, sino porque el ritmo de movimiento, la velocidad, el tono de voz, el contenido de lo que dice, el mensaje que da, varias cosas que puede estar haciendo esa persona puede acabar en disparar en mí, en ser estos triggers, disparar en mí también ansiedad, incomodidad, malestar, estrés, sobrecarga, etc. Por eso me súper enrollé, pero bueno, ya saben que para mí yo empiezo y luego no puedo
cerrar ideas, pero que son temas que me apasionan y que para mí son muy claves de trabajar en nosotras mismas. Pero bueno, el gran tema es trabajar las fronteras entre nosotras y esa persona y el saber que no somos responsables, porque si creemos que somos responsables, entonces vamos a tomar decisiones siempre en función de lo que la otra persona siente y hace y no de lo que nosotros necesitamos hacer. Lo segundo es que lo que sentimos, yo lo escribí como la culpa de priorizarnos, no es una señal de que estamos equivocadas ni que hicimos algo mal. Lo que sentimos cuando el otro se enoja o se frustra o se decepciona, nunca o no es, generalmente, perdón, nunca no, generalmente no es señal de que hicimos algo, de que cometimos un error. Es señal de que estamos rompiendo un viejo patrón, es señal de que estamos haciendo algo nuevo y por ende toda novedad es incómoda. Es señal de que necesitamos desarrollar otra manera de relacionarnos con la culpa, pero no es señal de que hicimos algo mal. Mucho menos es señal de que somos malas, ni egoístas, ni todas esas cosas que te pueda estar diciendo tu historia en ese momento, tu cabeza en ese momento. Y uno de los trabajos que yo hago es como identificar esa vocecita que te está diciendo en ese momento. No seas egoísta, no seas mala, te vas a quedar sola, es de mala persona, es de mala pareja, mala hija, mala no sé qué. Bueno, notarlo es un gran, gran trabajo y es el primer paso siempre. Muchas de nosotras aprendimos desde muy pequeñas que ser buenas es estar disponibles, es cuidar a los demás, es tolerar, es ser las pacientes, las comprensivas, las tranquilas, las peacemaker en inglés, las silenciosas quizás, el poner a los otros primeros. Esto pasa mucho. Mujeres que rinden bárbaro en el colegio y en su vida y hacen cosas que acaban siendo esperables de ellas y no reciben ese reconocimiento como si a veces su par varón en el colegio o su hermano, ¿no? Ella es la que cumple con las tareas y con el orden de su cuarto y con la pulcritud en su imagen y con ayudar con tareas domésticas en su casa y sin embargo no recibe ese reconocimiento, esto de hacer y quedar invisibilizadas, ese trabajo de quedar invisibilizado, por eso no es menor nuestra historia alrededor de las tareas que hemos ido haciendo, de relacionarnos con las responsabilidades, de relacionarnos con actividades, si fue más o menos reconocido, qué era lo que esperaba el entorno de mí, qué es lo que me manifestaba que esperaban de mí, ¿no? Porque va a tener que ver de nuevo con cómo yo aprendí qué es lo que se espera de mí. Así que cada vez que queremos hacer algo por nosotras mismas puede que parezca la culpa y esto sea porque elijo descansar en lugar de ayudar o si decís que no a un pedido que no querés cumplir o si decidís no responder un mensaje al momento. Esto, bueno, es de las cosas que yo más alucino, esto de tener un celular, un móvil, estos smartphones y el WhatsApp, y entonces que alguien me mande un audio o un mensaje y yo esperar que la interacción sea lo más parecida como si estuviéramos cara a cara, y eso no es cierto y no podemos tener el acceso que tenemos a la cantidad de personas que tenemos por tener un móvil, un WhatsApp, y entonces quizás todo el día estamos recibiendo mensajes distintos de distintas personas y esperar que tengamos esa accesibilidad de hoy esta respuesta en el momento como si estuviésemos en persona, para mí es agotador, a mí no me pasa, yo soy de las que responde más tarde o al otro día o me tomo días para responder, se me dispara la culpa por no responder en el momento, pero sé de muchas personas que sí, que incluso cuando van a responder piden perdón por haberse tomado un tiempo y para mí es como, o sea, es como increíble que estés esperando llevar una interacción a la mismo ritmo, velocidad y frecuencia que si estuvieses viviendo con esa persona y cuando te escribe un mensaje estar disponible. O sea, hay algunas de esas normas sociales que hay que cambiar. Y si aparece la culpa también por pedir lo que necesito, entonces la culpa de nuevo va a ser un reflejo más de una historia mía que de una falta de bondad, porque esta idea de, bueno, ¿no? Nosotras tenemos un poco el arquetipo de la mujer, la generosidad, como la Virgen María incluso,
esta idea de la bondad puesto en la entrega y la abnegación, ¿no? El ser abnegadas. Entonces, bueno, hay que cuidarse mucho con eso. Por eso la culpa siempre, generalmente va a aparecer porque es una emoción normal, ya he hablado bastante de ella y vamos a hablar un montón en el taller porque es en los estudios sobre emociones, la culpa suele ser la emoción más de control para nosotras, es de las que más aparecen en mujeres y la vergüenza aparece más en hombres con respecto a ser humillados en público. En nosotras aparece mucho la culpa, sobre todo en mujeres madres. Bueno, quienes me están escuchando, que sé que son un montón las madres que me escuchan, lo saben, pero quienes son hijas también, y quienes son parejas también, y quienes son hermanas, amigas, trabajadoras, van a saber lo que es lidiar con la culpa. Y eso significa que estamos haciendo algo para nosotras, que estamos haciendo algo nuevo, que estamos haciendo algo distinto, pero no que estamos haciendo algo mal. Sí me parece importante decir esto, la culpa aparece como en dos, pero no me quiero enredar tampoco tanto acá. Probablemente aparece como en dos eventos, o porque sí fuimos contra nuestros principios, y eso significa que sí creemos que hicimos algo mal, porque acabamos diciendo algo que no nos sentimos bien con lo que dijimos, entonces puede aparecer la culpa y entonces tengo que salir a reparar. Esa sería como la conducta esperable de ese tipo de culpa. Pero después otro tipo de culpa que también aparece y aparece probablemente si una trabaja en una y registra sus emociones a lo largo del día. Hay otra culpa que aparece que no es porque hicimos algo en contra de nuestros principios ni valores, sino porque la culpa aparece por generar malestar en alguien, por poner límites, por decir que no. Y esa no es una emoción que vamos a tener que salir a reparar nada por fuera de eso, porque no hay nada malo que hayamos hecho, y esa es de la que yo estoy nombrando ahora, ¿sí? Esto otro que quiero decir es, pero vamos a hablar un montón de esto en el taller, tiene que ver con poner límites, porque poner límites incomoda, no por el límite en sí, sino porque lo que despierta en una misma, el miedo a decepcionar, el miedo a no ser querida, la vergüenza de priorizarnos o de hacer algo distinto y ser juzgadas, la inseguridad sobre si estamos haciendo lo correcto. Pero cuanto más entrenamos a reconocer esos pensamientos, esas emociones, esas historias que se nos disparan dentro nuestro, podemos empezar a meter algo de oxígeno entre emoción y nuestra conducta, entre pensamiento y nuestra conducta, entre lo que elegimos hacer aún en presencia de. Y para eso vamos a trabajar en el taller y luego en priorizarte con quienes se sumen al programa, porque esto es de las cosas más importantes. O sea, tenemos, como yo siempre digo, volvernos expertas en poner límites, volvernos expertas en decir que no. Nos cuesta muchísimo, nos cuesta dinero, nos cuesta salud, nos cuesta tiempo, descanso, amor, apoyo, sueños, nos cuesta un montón el vivir complaciendo al resto, el buscar evitar el malestar en los demás, el sonreír y buscar ser la amabilidad y la amorosidad y la luz, no, la easy going, esto de fácil, perdón que uso tantas palabras en inglés, o sea, me da un poco de vergüenza, pero bueno, porque se me ocurren y creo que encajan en lo que estoy diciendo, pero las que no saben inglés, perdón. Pero bueno, identificar eso, porque para mí, de las cosas que más necesitamos trabajar las mujeres, tiene que ver con el hábito de complacer, porque es en lo que más nos han entrenado, y el volvernos expertas en la asertividad, en la toma de decisión, en la puesta de límites, en negociar y en decir que no. ¿Sí? Y eso vamos a nombrar un poco en el taller y luego quienes se sumen a priorizarte seguiremos trabajando, pero aunque no se sumen y aunque no puedan estar en el taller y no se sumen a priorizarte por lo que sea, porque no es su momento, trabajen sobre eso en ustedes, por favor. O sea, si hay algo que se van a quedar de este episodio que sea eso, hagan lo que esté a su alcance para trabajar sobre eso. Si no pueden sumarse a un programa, intenten trabajar sobre ustedes de la manera que sea, porque la verdad que es, bueno, tienen mis episodios del podcast, tienen las cosas que subo en Instagram o la newsletter, bueno, otros recursos gratuitos que creo que les puede servir, pero bueno, para mí es muy importante que se queden con esto, que es que necesitan volverse expertas en todo eso que dijimos.
la mejor manera de llevar una vida digna de ser vivida, una vida llena de gratificación para ustedes, de disfrute, de placer. Para mí una de las cosas que me es importante trabajar tiene que ver con el resentimiento con el que lidiamos nosotras, por supuesto, por lo que decía recién, porque no somos reconocidas con las cosas que hacemos, porque no recibimos los resultados de nuestro rendimiento, porque todos los estudios indican que somos las más especializadas y las menos remuneradas, porque estamos sobrecomprometidas con miles de tareas de todo tipo a nuestro alrededor. Sin embargo, estamos subremuneradas. Entonces, el resentimiento que vamos construyendo cuando trabajo con mujeres día a día y estamos trabajando sobre las tareas domésticas, sobre la carga mental, sobre la crianza desigual, sobre la distribución del tiempo de una manera muy injusta, ¿sí? Y hay algo de eso que se toca con resentimiento. En una de las newsletters les nombraba hace un tiempo esto, y para mí no es menor y es de las cosas que más necesitamos trabajar, es qué me genera esto, porque de eso, bueno, con esa información yo puedo cambiar las cosas, ¿sí? Entonces, el resentimiento por un lado, y luego el contacto con el disfrute y el placer en mujeres. O sea, hace un tiempo subí en Instagram lo importante de ver modelos de mujeres tomando contacto con el disfrute, con el placer, con el ocio, por el ocio en sí mismo. Nuestro ocio siempre está cargado de productividad, nuestro ocio siempre está atravesado por tareas de cuidado, por tareas de limpieza, por tareas de administrar la vida de otra persona, el cuidado de otra persona, la casa. Por eso no es ocio, eso es otra cosa. Entonces, ver una mujer que contaba un poco la importancia de ver imágenes de mujeres alrededor del disfrute de una mesa, riéndose, contactando con el jolgorio, con el descanso. Necesitamos descanso para crear cosas, necesitamos tiempo y no tener ninguna responsabilidad para poder desarrollarnos como personas, para poder reflexionar sobre las cosas que queremos. Ayer trabajaba con una paciente en una sesión que estábamos trabajando sobre poder desarrollar algunas cosas en su vida. Lo primero que le dije es, necesitamos eliminar cosas antes de cargarnos más, porque lo que me pasa es que vienen mujeres sin tiempo y a su vez, como vienen sin tiempo y se sienten menos y se sienten mal, y no saben bien por qué, porque se supone que tienen todo en su vida y es como, no, o sea, no tenés tiempo ni para parar, no tenés descanso, no hay ocio, no tenés contacto con el placer, más allá de los mandatos. Estás en tu casa y quisieras estar en tu casa disfrutando de ver a tus hijos sin tener que ser la que cuida a tus hijos. Quisieras poder estar sentada en el sofá mirando y que sea tu pareja la que se esté encargando de las tareas a su alrededor. El tener que ser la adulta responsable una y otra vez es a veces a contramano de lo que es el placer, el disfrute y la gratificación. Entonces, si estás sintiendo algo de eso, quizás algunas cosas que estoy diciendo en el episodio te puedan resonar y ojalá busques ayuda si estás pasando por algo parecido. Y si podés que te vengas al taller, como ya dije 400 veces en este episodio, pero háganlo. Ojalá puedan estar, creo que va a estar muy hermoso y ojalá se puedan sumar al programa de Priorizarte, que ha habido mujeres que me han dicho, este programa me cambió la vida y es un programa de 8 días. Es pensado para hacer un trabajo focalizado, preciso, aplicado en la vida día a día. No quería hacer algo largo porque quiero que la psicología llegue a las mujeres que no tienen tiempo a veces para parar, como las que estoy diciendo ahora, porque necesitan escuchar mientras están yendo a buscar a alguien o tomándose un café o tienen 15 minutos entre una cosa y la otra. Entonces quería armar un programa que sea fácil de integrar en una vida de todas las mujeres con las que yo trabajo, que tienen una vida demasiado llena de actividades. Por eso armé Priorizarte y por eso ha tenido, creo, los resultados que ha tenido y el recibimiento que ha tenido de poder integrarlo en la vida de una día a día y poder hacer los cambios que les propongo hacer. Así que ha sido feedback muy hermosos que he recibido de este programa, como esto, ¿no? Como que me ha cambiado la vida, que para mí es una de las cosas más fuertes de recibir. Así que ojalá puedan hacerlo. Y me quedan las dos últimas. La penúltima es que no aprendimos a poner límites porque probablemente no tuvimos modelos que lo hicieran.
sin manifestar culpa. Quizás en nuestra casa no veíamos una mujer o un adulto o una persona a nuestro alrededor decir no puedo sin justificarse o sin decir esto no me hace bien, sin sentirse mala persona, y entonces no la aprendimos, y como toda habilidad nueva necesitamos aprenderla paso a paso, con práctica, con herramientas. Por eso de eso es de las cosas que más necesitamos entrenar, es importantísimo, para que dejar de complacer no implique sentirnos una persona egoísta, sino que podamos construir límites desde el respeto, pero integrándonos, o sea, sumándonos a nosotras en esa ecuación y no qué es lo que necesita el otro, qué es lo que necesita el otro, qué es lo que necesita el otro. Por eso para mí es de los trabajos más importantes para hacer. Y por último, la diferencia entre el no quiero y el no puedo. En una sesión que tuve hace un tiempo, muy hermosa, hace unos días, muy poquitos días, tuve una sesión con una paciente que es mamá y que salió el tema con el que insisto mucho con las mujeres con las que trabajo, que era el de notar una diferencia clave que necesitamos hacer y que si no hacemos nos deja jugando en bucle y nos trae varios problemas, y tiene que ver con esta diferencia entre el no puedo y el no quiero. Porque nos pasa que hemos aprendido que la única manera de no hacer algo es porque no podemos, y eso para mí es peligroso, porque si no vamos a esa juntada, a ese cumpleaños, no participamos de esa reunión o no nos ofrecemos para ayudar a alguien, es porque no podemos, nos deja en un lugar mucho más limitado para poder efectivamente cuidar los lugares que queremos cuidar. ¿Por qué soy tan pesada con esto en mi trabajo con mujeres? Y por muchas razones. La primera es porque nos perdemos información importantísima de nosotras mismas si no nos paramos a preguntar esto de ¿es que no puedo o es que no quiero? Si no queremos, es otra información, es otro movimiento. Hacer el cribado de si podemos o no es una parte, pero luego nos falta la otra, que es la más importante para mí, que es ¿quiero hacerlo? ¿Quiero? Esto de irme a preguntar a mí misma, che, ¿puedo o tengo algo ese día? ¿Tengo un compromiso? ¿Tengo otra responsabilidad? Porque esa sería la única manera en la que yo diría no puedo. No te puedo ayudar en la mudanza porque tengo que llevar a mis hijos a fútbol, ¿sí? Y eso es un problema, porque viviríamos saltando de compromiso en compromiso, de responsabilidad en responsabilidad, que esto es el estado natural de las mujeres con las que yo trabajo, y eso es un problema. Pues es la primera pregunta, ¿puedo o no puedo? Incluso la segunda. La primera es, ¿quiero? ¿Tengo ganas? ¿Está orientado a lo que yo quiero cultivar en mi vida, en este momento de mi vida, en este momento vital? Porque esto es pura socialización. Hemos aprendido a darle autoridad en nuestra vida a la agenda de los demás, a lo que esperan de nosotros, a lo que creemos que deberíamos hacer, por sobre nuestros anhelos, nuestros deseos, nuestras preferencias, nuestras necesidades, ganas o como queramos llamarlo. Porque el otro gran problema es que por poder podemos mucho. O sea, lo sé porque trabajo con mujeres que trabajan 14.000 horas al día y tienen las 4 jornadas del día, decimos nosotras, o las 3 jornadas, perdón. La primera es la del trabajo remunerado, la segunda es la del trabajo no remunerado, que son todas las tareas de cuidado y asistencia, las tareas de crianza o las tareas de cuando tenemos personas a nuestro cuidado, ¿sí? Y la tercera jornada es la jornada de la belleza, de la apariencia, ¿sí? Que es la skincare y el comprar las cosas que necesitamos comprar para lucir como debemos lucir, y la indumentaria que necesitamos usar y comprar, y el tener que ir al gimnasio para sacar este tipo de cuerpo, porque una cosa es hacer actividad física por el placer de hacer y por generar la fuerza que quiero generar, y otra es todos los dispositivos alrededor de los mandatos que tenemos alrededor de la apariencia. Entonces es cocinar con estas características para tener el cuerpo que tenemos que tener y tener este tipo de alimentación, y por ende salir a comprar este tipo de alimentos para tener el cuerpo que deberíamos tener, y a su vez usar este tipo de cremas para eso, y luego comprarnos estos accesorios para eso mismo, y luego el cabello largo que tiene un montón de trabajo, y eso tiene que ver de nuevo con los mandatos de la apariencia y el cómo cuidarlo, y hacer ahí un reel de los 6 pasos que hay que hacer para cuidarnos el cabello, y es como esto se nos cuela todos los días. Y esa es la tercera jornada que se dice que es la que tenemos nosotras, más que los hombres. Eso puede cambiar, hay quienes dicen que esto está un poco cambiando, pero bueno, los números dicen otra cosa. Y esto, por eso digo que el por poder podemos mucho,
trabajamos miles, en miles de horas. Es una trampa preguntarnos si podemos, porque todos los días nos demostramos que por poder podemos hacer varias cosas en un día. Aunque en este momento tu mente, ayer tu mente te haya dicho que no hiciste mucho, esta es mi mente todos los días, no hice mucho y luego cuando me siento a ver todas las tareas que hice, digo como no puede ser el nivel de autoexigencia que tengo. Diciendo que sí a planes que no disfrutamos, a cafés que no tenemos ganas de tomar, diciendo que sí a favores que en verdad no queremos asumir, o a quedarnos hasta más tarde en el trabajo, o a ir a reuniones familiares que no nos hacen bien, o a tener conversaciones por teléfono cuando necesitamos silencio y un momento para nosotras. Por eso permitirnos el no solo por no poder es un problema. Necesitamos permitirnos el no por no querer. ¿Qué me preocupa esto? Que nos estamos enseñando que el límite o el no solo lo vamos a poder poner en caso de que se oponga con otra responsabilidad, con otro compromiso, con otro plan. Pero a veces mi no es porque me quiero quedar leyendo la novela que estoy leyendo, porque tengo ganas de tomarme un café sola, porque quiero estar en silencio conmigo misma. Por eso para mí es muy importante distinguir esta diferencia entre el no puedo y el no quiero, ¿sí? Y sobre todo, y esto es una de las cosas que vamos a trabajar mucho juntas en el taller y luego en Priorizarte en Profundidad, que tiene que ver con cuando no registramos el no quiero, dejamos de confiar en nuestras propias señales internas. Perdemos una información que es muy valiosa, que tiene que ver con nuestro mundo interno, con el feedback que nos da nuestra experiencia, nuestro cuerpo, nuestra intuición, nuestra historia de aprendizaje o como le quieran decir. Porque cada vez que ignoramos ese deseo de no hacer algo, ese cansancio, ese rechazo, esa incomodidad, esa información que nos da nuestro cuerpo, estamos desconectándonos de nuestra brújula interna. Y si lo hacemos una y otra vez, dejamos de saber qué queremos realmente. Aparece un montón en mi trabajo con mujeres, que es el no sé qué me gusta, no sé qué elegir, me siento desconectada de mí misma. Hace unos días alguien me decía, me siento desconectada de quién soy y no sé quién soy. Por eso podemos decirle intuición, voz interna o sabiduría, lo que prefieras, pero en definitiva es acumulación de información personal valiosa para tomar decisiones, para cuidarnos, para protegernos, para movernos en la vida. Por eso importa, ¿sí? Y esa información es una de las más invisibilizadas cuando trabajo con mujeres, el no saber identificar esa información que me da mi experiencia, mi cuerpo, mi vida, ¿sí? El no saber. Y no es posible, pero bueno, es uno de los, cuando hay un estudio en niños que habla de que, no puedo saber la edad, creo que eran muy pequeñas, pero tipo 4 o 5 años, me empiezan a integrar la frase, no lo sé, y eso es muy peligroso, es muy grave. Es algo que para mí es de las cosas que más me preocupan cuando he trabajado con infancias y cuando trabajo con mujeres, es el no sé. Y por eso nos cuesta la toma de decisiones, porque nos falta información fundamental de nosotras mismas, claro. O sea, yo sé exactamente qué es lo que le pasa a mi mejor amiga, a mi pareja, a mi madre, a mi padre, a mi compañero de trabajo, y luego cuando tengo que dirigir la linterna hacia mí, me falta información, como no logro registrar qué es lo que quiero, y qué es lo que no quiero, qué es lo que no me gusta, qué es lo que no me hace bien. Esto es estar desconectadas de nosotras mismas. Por eso es uno de los movimientos más importantes para trabajar. De esto hay mucho por decir, pero vamos a trabajarlo juntas en estos días, en el taller y luego en Priorizarte. Pero espero que este episodio, ya llegando al final, les sirva, que algunas de estas ideas les haya quedado. Perdón por hacer un episodio tan largo. Se nota que hacía mucho, no grababa y tenía cosas por decirles. Espero que les sirva. Si les sirve, no se olviden de seguir el podcast o de seguirme en el canal de YouTube, depende de por dónde lo escuchen. Si es por los dos lados, mejor, porque siempre ayuda para llegar a más personas. Y lo que más quiero en el mundo es que lleguemos a más mujeres y seamos cada vez más hablando de lo que necesitamos hablar, que es psicología con evidencia orientada en nosotras.
Y si les gustó, escríbanme también porque me encanta recibir sus mensajes con feedbacks que tengan de este episodio o con otros temas que quieran que hable. Este espacio para mí lo hacemos entre todas. Los temas que yo elijo es también en función de lo que ustedes me escriben y de lo que yo veo en mi trabajo día a día. Por eso para mí es muy importante tener su mensaje, sus palabras, su voz, porque no hay nada más importante que su voz, que la voz de cada una. Y eso tiene que ver con ganar autoridad en nuestra vida y con contactar con el quiero y con lo que es importante, que es nosotras mismas. Así que ojalá verlas el jueves si aún no pasó el taller, y si ya pasó y estás escuchando este episodio después del jueves 7 de agosto, si están las puertas abiertas de priorizarte, invitarte a priorizarte. Va a ser un programa muy hermoso, estoy segura que lo vas a disfrutar un montón. Y me olvidé decir algo muy importante, que es que en esta edición, que va a ser solamente en esta, vamos a tener una sesión grupal en directo de 2 horas para profundizar sobre esto, que en las ediciones anteriores no hubo, así que me parece importante contar esto porque es de las cosas que más gustan también, el poder vernos en directo y profundizar sobre eso, así que ojalá se sumen en esta edición, y si no, bueno, el año que viene, que volveremos a abrir las puertas el año que viene. Y hasta acá. Les voy a mandar un abrazo muy grande. Gracias por haber llegado hasta acá. Si crees que a alguien más le puede servir hablar de estos temas, compartirles este episodio y nos seguimos leyendo y seguimos en contacto. Te mando un abrazo muy, muy grande.